día. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿es una decisión política o técnica la de fijar el precio de los combustibles? Yo diría que es una decisión político, técnico, económica. Porque acá lo que manda en realidad son los números globales, digamos. Hay que mirar la globalidad. Tenemos por un lado la referencia que nos da la URSEA, que nos dice, como tú decías, un valor bastante superior al que al final tomamos. La URSEA hablaba de un aumento de 15 pesos al gasoil y un aumento de 7,5 pesos para la gasolina super. Es una referencia, desde que arrancamos con este sistema tenemos todos los meses la referencia de la URSEA. La referencia de la URSEA nos da un parámetro técnico, por eso digo que ahí Claro. hay un componente técnico que también nos da transparencia, o sea, la población sabe que el combustible en el mundo valdría eso, digamos. Después tenemos el informe de ANCAP, que es un informe que le da al Ejecutivo donde muestra sus costos, que en este contexto de precios internacionales altos serían un poco menores, igual bastante mayores que los que dimos. Y después están los impactos que tiene la decisión de la tarifa en muchas cosas. Como todos sabemos, tiene impactos en los precios que paga la población para trasladarse, pero también impactos que se propagan en las cadenas y por lo tanto impactan tanto en el bolsillo de las familias como en los costos de la producción. Entonces, todo eso el gobierno lo toma en cuenta y así venimos funcionando mes a mes. Y también tenemos que mirar cómo son los números, de dónde sale la plata si es que no se trasladan todas a precios. Y en esa decisión uno va avanzando mes a mes y la verdad es que este mes tuvimos una muy mala noticia. Ya, digamos, hace un año que el petróleo más de un año que viene subiendo en forma sistemática. Una parte de eso tiene que ver con el aumento de la demanda por la salida de la pandemia y algunos costos que se fueron agregando a eso, que tienen que ver con que la logística en el mundo se hizo mucho más cara, por escasez de buques y demás. Para darles una idea, el último mes nomás la logística de petróleo aumentó para el Uruguay como 30%. O sea, estamos hablando de problemas... ¿Empezó a llover en el sur de Brasil? Importantes. Además eso. O sea que se alinearon los planetas para... Entonces, lo que tenemos por un lado es un aumento fuerte que venía, pero que este último mes fue de 95,5 que cerró el promedio que hace la URSEA el barril de petróleo a 117 en un mes. Y venía de 85 y antes de 75 y después cuando fijamos los precios en agosto eran 71, o sea, estamos hablando de un aumento sistemático del petróleo. En este mes tiene un nivel fuerte de volatilidad, ustedes lo habrán visto, llegó a 140 casi, bajó a 98, volvió a 110. En 104. Y eso tiene que ver con la guerra, ¿verdad? Claro. La guerra impacta en los precios de la energía y Europa en realidad con su problema de gas que viene de Rusia, no solo por la guerra, sino incluso de antes. Sí, ya venía sensible el tema de tarifa. El gas está carísimo en Europa, está muy sensible también los gasoductos que vienen desde el norte de África hacia Europa, España por ejemplo, entonces lo que hace es comprar más gasoil y menos gas y eso sube el precio del gasoil. Bueno, por eso los aumentos de gasoil dan un poco más altos que los aumentos de la nafta. Entonces lo que tenemos atrás de todo esto es un fenómeno mundial de subida de muchísimos precios, algunos de ellos derivados de la energía, tanto que se habla de una crisis energética, otros derivados de otras cosas, que son los aumentos de la demanda, como la carne, por ejemplo. Claro. Entonces todo esto configura un escenario muy especial. Entonces el gobierno lo que decidió es decir, bueno, no podemos cobrar al grito de esta coyuntura y aplicar todo el aumento que dice la URSEA, que además sería muy duro sobre la economía. Hagamos el esfuerzo, tratemos de aguantar un poco y vamos a ver cómo si se nos estabiliza más abajo el nivel, pero también la sábana es corta y si uno... Las famosas espaldas que dice el presidente de ANCAP, ¿hasta cuándo tiene espalda ANCAP? Y está complicado porque ANCAP tuvo un buen año el año pasado por la venta de gasoil para generar electricidad para Brasil, que como decía Martín, se terminó porque Brasil llovió. En Uruguay por suerte también llovió porque también usamos mucho gasoil para generar electricidad durante el verano aquí. Entonces tenemos del lado de UTE una ventaja en mejora de costos, pero ingresos de ANCAP menores, así que las ganancias extraordinarias que hablábamos están cerca del final. ANCAP igual tiene su caja, podemos prolongar esto y tomar algunas decisiones el mes que viene según cómo venga la cuestión, pero sepamos que al final de algún lado tiene que salir el dinero. Digamos. Sí, el otro día, hace un par de días, seguramente lo vio ministro, el economista Javier de Aedo escribió en un tuit: ANCAP se hace cargo del costo del menor aumento de los combustibles respecto al que debía estar. Falso. ANCAP tendrá más déficit
que más tarde o más temprano deberemos pagar todos. No existe tal cosa como el Estado se hace cargo porque no existe dinero público. Sí, tiene razón, Javier. O sea, las cosas de algún lado se pagan. ANCAP se hace cargo porque podrá tomar deuda, por ejemplo, podrá usar alguna de las reservas que tiene, pero después al final no podemos sostener esto del atraso de los precios por mucho tiempo porque termina siendo algo que alguien tiene que pagar, y en este caso será el Estado, y el Estado tendrá que sacar los impuestos. Y bueno, Yo supongo que en esa mesa de trabajo de los ministerios también se sienta la ministra Arbeleche, lo digo más metafóricamente porque en este momento no está, no estaba, pero... No, pero estaba por Zoom la ministra. Sí, preocupada también por el tema inflacionario, que está también allí en un límite muy frágil, ¿no? Como está todo el mundo en ese tema. Sí, la verdad que las inflaciones que hay en los países centrales, Estados Unidos con 7% de inflación era absolutamente impensable. Y todo eso propaga en el mundo. O sea, aquí tenemos unos cambios en los fundamentos económicos muy difíciles porque hay escasez de algunas cosas. Hay una crisis energética en realidad porque hay escasez de hidrocarburos, pero también hay una demanda de recuperación de la actividad que sube los precios de los commodities. O sea, hay un escenario de tormenta perfecta en términos de precios internacionales que suben. Y evidentemente eso se propaga al interior del país, y si además tenemos déficit fiscal, eso puede terminar pegando más fuerte, y tenemos déficit fiscal que estamos combatiendo para bajar. Entonces tenemos un escenario complejo, por eso todo tiene que ser mirado. Pero al final la frazada es corta y uno tiene que ver si no es en las tarifas, de dónde es. Con respecto al tema combustible, y ya te dejo, Martín, pasó la LUC, y el tema estuvo presente ya desde el primer proyecto de ley de urgente consideración, pero se había sacado específicamente para discutir en otro momento una reforma más profunda del tema ANCAP y combustibles. Ahora que pasó el referéndum, ¿se va a tratar el tema? ¿Va a haber algún planteo ya más formal por parte del Ejecutivo retomando lo que se había decidido de no discutir dentro de la LUC? Bueno, a ver, hay dos niveles de afirmación en lo que dijiste. Algunas cosas en la discusión de la LUC se eliminaron de la mesa, que es la desmonopolización. Exacto. El Partido Nacional queríamos desmonopolizar ANCAP, entendíamos que era más sano para el país. El resto de la coalición, no toda, pero una parte, no quería eso, y la oposición tampoco. Se negoció con la oposición un artículo, el artículo 235, que es el artículo actual que se aplica, que fue votado por unanimidad. O sea que contra eso no habría mucha vuelta atrás. Después el Frente Amplio cambió de opinión y salió a juntar firmas. En el estilo de diálogo que tienen ellos, dialogan pero después se oponen igual, que ya lo vemos en la reforma jubilatoria. Entonces la verdad es que eso fue un camino, ese camino no tiene vuelta atrás, no vamos a replantear la desmonopolización ahora. Esa era la pregunta que concreta. Otra cosa es que ANCAP está haciendo reformas, por ejemplo el proceso del Portland, que va a seguir adelante, por supuesto. Esperemos este año tenerlo terminado. La asociación con privados. Sí. Ahí hay una oposición muy fuerte del sindicato. ¿Va a haber algún intento de acercamiento, de explicarle? Hablaron con la calle hace poco en algún acto en el interior y se planteó el tema. Sí, nosotros en realidad con el sindicato se empezó hablando y se trabajó meses. Las conclusiones del trabajo conjunto son que así como está el negocio es inviable. ANCAP hace 20 años que pierde dinero con el negocio del Portland, mientras otra gente gana mucho dinero en el mismo mercado uruguayo, digamos. Entonces, en eso había acuerdo. Lo que hay desacuerdo es en cuál es el camino de solución. Y la solución que propone el sindicato para nosotros es inviable e inmanejable en este contexto. O sea, que ANCAP, además de todos los problemas financieros que vemos que tiene, le destine 100 millones de dólares a montar un horno, tiene dos problemas. No tenemos el dinero ese, pero además resuelve la mitad del problema. La otra mitad es cómo penetrar mejor en el mercado regional, que es imprescindible porque el mercado uruguayo está saturado. Claro. Penetrar en el mercado regional requiere un socio que tenga capacidad comercial en la región. Y por eso hacemos este proceso, que estamos convencidos que es bueno para ANCAP. Elimina una pérdida crónica, valoriza lo que tenemos en ANCAP, que son reservas de calcárea, de calizas buenas, y nos parece la única solución realmente viable. La solución de decir seguimos y ponemos más plata, pero no cambiamos los fundamentos del negocio, no la vemos. Se habló con el sindicato de todo esto, llegado al final, se dividen los caminos, suele suceder, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero que el diálogo existió y va a seguir existiendo en la medida en que además tenemos que manejar la transición eventualmente y demás. Bien, Martín. Omar, dos cosas de pronto. La primera, la liberación de los sellos, ¿no?
monopolizar, ¿no? Siempre la contra que se habla es que no es rentable. Generalmente es un tema de prueba y error, ¿no? ¿Por qué no? Porque el precio de los combustibles no es lo que realmente mueve la aguja, sino la cantidad de impuestos que tiene el combustible cuando llega. Yo, la verdad, no entiendo por qué no se libera y se deja probar a que quien quiere importar nafta de otro país y lo haga y se clava de cabeza, que se clava de cabeza. O sea, si no va a ser un buen negocio, va a ser un pésimo negocio para que la importe. Las razones por las cuales se opone a eso nunca las entendí. Y me parece que ustedes lo que proponían era que se liberara todo y que se dejara libre y que se viera, ¿no? ¿Eso es así? Sí, pero lo que pasa es que no me tenés que preguntar a mí esto porque los que se opusieron fueron otros. No, está bien, pero está bien. Pero tiene que tener un argumento, o sea, no es todo ilógico, y el argumento ese de no permitirlo porque no va a ser buen negocio me parece como absurdo, tiene que haber una razón. No, lo que en realidad sucede es que es verdad que si tenés... Y un importador tiene que ser en las mismas condiciones. O sea, no es un camión que cruza hasta Santana de Libramento y viene con gasoil. Tiene que pagar los mismos impuestos. Exacto. Tiene que ser regulado para que la calidad sea la correcta, que ya haya seguridad de suministro para el país. O sea, un montón de cosas. O sea, que un importador no es un camión que cruza. Y la verdad es que después lo que impacta en el negocio es que se puede achicar el mercado para ANCAP. Entonces, es ahí que se entra la discusión de, bueno, pero necesitamos un ANCAP sólido o no. Y bueno, esa discusión yo creo que fue laudada en el Parlamento y no la quiero reabrir. No, ahí va. Supimos traer gasoil Escocia, ¿no? O sea, no hubo problema. Y lo segundo que te pregunto, el tema de la regulación de los precios a través de una forma muy transparente, que es ahora, ¿no? Que se regula con las distintas variables que tienen. Parece muy sensato para nosotros, ¿no? Los comunes mortales, ¿no? Pero sigo sin entender cómo opera en el caso de bajar, ¿no? O sea, yo no voy a bajar los precios si me baja el combustible. La mermelada que está en la góndola, que el proveedor la subió porque le subieron las naftas, el momento que le bajen los combustibles, no va a bajar el combustible. Es todo una escalada, o sea... Parece hasta un poco naif pensar que si sucede de que se bajen los combustibles, los precios en los supermercados o en el almacén o quien fuera vayan a bajar. Yo empiezo por discutir que todo es por culpa que subieron los combustibles. Suben las cosas por muchas razones. Eso es la inflación. La inflación, en la inflación una partecita son los combustibles, del orden del 3%. En algunos negocios, como el negocio de exportación de soja, de repente es más. Mucho más, sí. ¿Correcto? En otros negocios, como puede ser cosas de alto valor, el precio del combustible es mucho menos, porque mover un kilo de algo valioso cuesta Pero Mar, cosas que tienen mucha distribución, que tienen mucha logística, sí. Las cosas que tienen mucha logística, sí, pero en la mermelada de repente entra el precio del azúcar, mucho más fuerte, o el precio de la fruta, que todos sabemos que es safral, y todos vemos que en realidad la mayoría de los alimentos suben y bajan de acuerdo a zafras y de acuerdo a una cantidad de cosas. Así que no es cierto que después que subió no bajó. Eso no es cierto. Y atrás de eso hay un tema que es la inflación, que es mucho más compleja que decir es porque suben los combustibles. Evidentemente, cuando suben los combustibles hay una presión en algunos artículos al alza y después es verdad que salvo que haya más competencia en el mercado, cuesta que baje. Pero no es muy simplista y es un error, porque además lo vemos todo el tiempo en el supermercado, los precios suben y bajan con zafras. Entonces no es que después que subió no baja, eso es falso. Es falso, bien. Ministro, en cuanto a lo que es la posibilidad de poder buscar petróleo en Uruguay, ¿se abrió alguna nueva instancia de ese sentido? ¿Hay algún interés internacional? Está abierta desde hace bastantes años la Ronda Uruguay. Hubo la Ronda Uruguay 1, la Ronda Uruguay 2, después hubo una Ronda Uruguay abierta. La Ronda Uruguay abierta, lo que ha pasado hasta ahora es que han venido empresas interesadas más en procesar la información que se produjo para entender mejor cómo es la plataforma submarina uruguaya, pero no ha venido una empresa que diga yo quiero perforar. El gobierno tiene que después tomar decisiones más vinculadas a la parte ambiental y ese proceso todavía no empezó. Lo que pasa es que también es una inversión inicial por parte de ese privado importante cuando la certeza es relativa. Bueno, nos dijeron que había petróleo. El doctor Tabaré Vázquez dijo que había petróleo. Yo lo vengo escuchando desde que iba a la radio de San José con 10 años. Estas cosas es lo que no hay que hacer desde el gobierno, es largar campanas al vuelo de ningún tipo. Por ahora lo único que hay son interesados en entender un poco cómo es la plataforma. Sí, hubo algunos anuncios en Namibia hace poco. Namibia está del otro lado del Atlántico, pero es un suelo parecido, entonces la gente se entusiasma. Pero evidentemente que porque en Namibia hasta aquí hay un camino muy largo a recorrer y todavía no hay nadie diciendo voy a ir a perforar. El gobierno además tiene que, insisto, involucrar al Ministerio de Ambiente, sí, claro, al gobierno en este tipo de decisiones. Ministro, cambiemos de tema. Uno de los temas estrella de la campaña del referéndum fue la portabilidad numérica.
Correcto. Y además se dijo que después que terminara el referéndum, allí las empresas iban a apretar el acelerador y iba a ser casi que una carnicería esa competencia de captando nuevos clientes. Pasó la LUC. ¿Cuál es el panorama que ve el Ministerio vinculado a este tema? Bueno, la LUC pasó hace poco, así que el panorama puede cambiar. Nosotros lo que vimos fue que se aceleraron los programas de descuentos y los paquetes especiales de todas las telefónicas. Antel jugó un papel protagonista en esto, y el resultado es que algunos 15.000 personas, el número capaz que está un poquito atrasado, decidieron cambiar en varias direcciones. Antel terminó siendo favorecida, por lo menos en el último cierre que yo tenía, en este cambio, pero estamos hablando de un mercado que son millones de líneas, se cambian 15.000. Sí. El impacto más claro que hay es que todas las telefónicas tienen ofertas nuevas más convenientes para el usuario. O sea que el gran beneficiario de la portabilidad numérica somos nosotros, el usuario final. Y las telefónicas, cada una de ellas tendrá su estrategia, tendrá su campaña publicitaria, tendrá sus paquetes promocionales y también tendrá sus números y tendrá que ver hasta dónde puede llegar. Y por lo que estamos viendo, hay más competencia, que es bueno, el usuario se beneficia. Nadie va a jugar por abajo de sus posibilidades financieras, digamos. Y además, Antel sigue teniendo el monopolio de la fibra, o sea que en cierta forma sigue teniendo la pelota. Todo lo que se quejaba... En Internet fija se mantiene una posición muy fuerte de Antel. Eso no cambió porque no es la portabilidad numérica la que está en juego ahí. Sí, además los uruguayos tenemos, según los números, 2 celulares y medio, ¿no? Por uruguayo. Sí, 5 millones de celulares de memoria, te digo. Bueno, sí, por eso. Yo también tengo el número atrasado, pero... ¿Qué pasa con esos números? ¿Que quedan como perdidos, quedan como habilitados? Hay gente que tiene más de uno realmente por el trabajo y hay gente que tiene un prepago y después saca otro y después saca otro y bueno. Pero se pierde totalmente el control de ese tipo de números. Sí, uno sabe cuáles tienen actividad y cuáles no. Pero no es un tema muy grave tampoco. Pero lo que está claro es que ha sido una fuerte competencia para la telefonía fija, ¿no? Bueno, no, lo que está claro es que el negocio de telefonía fija se ha limitado a lo mínimo a esta altura, ¿no? Muy pequeño. Es que te lo ofrecen el teléfono, ¿no? Cuando te conectan internet de tu casa. Es que lo que pasa es que tenés que tener... Te ofrecen el aparato también. La gran fortaleza de la telefonía fija es que se precisa para tener internet fija. Exacto. El teléfono la gente no lo tiene, tiene la caja con el wifi. Tenés posibilidad de pedir internet sin el teléfono, o sea, que te... pero esos son mejoras, digamos, en ese sentido. Además, el cargo fijo se fue bajando. Y las aplicaciones de comunicación están siendo también una suerte de competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, WhatsApp y eso están bypaseando lo que es la transmisión de datos de los SMS, pese a que el otro día un ingeniero me decía, el SMS no está muerto porque en definitiva la información importante de bancos, de información sensible para los usuarios, viene a través de datos de SMS y no a través de Internet. Sí, pero el negocio se destrozó. O sea, SMS como negocio no existe. Y todo lo vemos. ¿Cuántos SMS recibís por día? Capaz que uno, capaz que uno cada 2 días. Sí. Y WhatsApp, miles y miles y miles. Y la telefonía fija, la telefonía por celular, los minutos, la mayoría los hemos reemplazado por llamada WhatsApp también. O sea que lo que manda hoy son los datos celulares. Por eso cuando también se hizo hincapié en esto, ¿no? De que tu saldo ya no estaba dividido en llamadas, en mensaje y en internet, sino que todo tu saldo, todo tu contrato, bueno, gastalo como quieras, sea en cualquiera de los servicios que utilices. Porque en telecomunicaciones pasa algo que es más lento en otras áreas, que es que los cambios del hábito de consumo de las personas mandan mucho sobre la tarifa, ¿no? O sea, las telefónicas se adaptan enseguida. Si vas a consumir muchos datos y no vas a consumir tu saldo de minutos, bueno, vamos a hacer un paquete solo y ya está. Porque es lo que quiere la gente. Exacto. Lo que tiene que hacer, señora, es llamar a su proveedor, a su carga y decir que se quiere ir y le van a ofrecer de todo. Le van a ofrecer de todo. Aproveche esta oportunidad. A mí me pasó. Lo mismo, llamás, me quiero ir de me voy para el otro y ahí aparece una cantidad de ofertas increíbles que nunca jamás se los ofrecieron. Bueno, y antes de despedir al ministro, quiero simplemente por lo menos hacer mención a otra de las patas importantes del ministerio, que es el tema de la industria. Y la guerra está pegando a distintos niveles, por distintos motivos, pero hace que también el sector industrial esté muy preocupado, ministro. ¿Cómo lo analiza el gobierno? Bueno, hay dos niveles. Primero, la pospandemia en el sector industrial marcó una recuperación muy fuerte de la industria exportadora. Un nivel de producción a fin de año teníamos ya bastante arriba en índice de volumen físico, que es el indicador que se usa,
de la prepandemia. La industria del mercado interno estaba recuperándose. Ahora lo que tenemos en este contexto, alguna industria del mercado interno, sobre todo la alimentaria, en la medida que sus costos pueden subir, porque puede subir el aceite, porque puede subir el trigo, por la escasez mundial que hay vinculados con la guerra, están preocupados y bueno, hemos hablado con ellos varias veces, porque por otro lado también si los precios suben el consumo se retrae, por eso las medidas que se vienen tomando que ayudan a la población y también ayudan al sector panificado, por ejemplo, y al sector de fábrica de pastas y demás, porque bajan a sacarle el IVA, lo hacen más accesible, bueno, pero la industria del mercado interno está apretada porque tiene este problema de que los costos le suben y la demanda no. Y después el sector exportador en este momento tiene el problema del dólar más débil. Sí, y lo ha planteado. Que en el fondo le sube los costos. Sí. Entonces todo eso son variables de la coyuntura que son preocupantes, el gobierno la sigue de cerca, todavía tenemos este premium de los precios internacionales de algunos de nuestros productos que nos defienden, pero claro, si los costos suben, nos defienden menos, digamos. Está claro. Ministro, gracias por haber venido. He sido muy atento. Gracias a ustedes. Que pase muy bien.